con todo respeto, la pregunta no ha sido respondida. Yo creo que el país necesita la evaluación de qué ha pasado en materia de costos con el CREE. Porque uno, escuchando a muchos sectores, expresan que cuando se adoptó el CREE, los estudios que hicieron indicaban que iban a tener, por ser intensivos en mano de obra, un alivio en comparación con lo que pagaban por los parafiscales. Y eso no se ha dado en concepto de muchos sectores. Yo creo que hace falta esa información. Segundo, esta comisión estudió el proyecto de presupuesto para el sector social. Y aquí firmamos un acta dirigida a las comisiones terceras y cuartas, donde señalábamos los faltantes presupuestales para el SENA y Bienestar Familiar. O sea que los crecimientos no pueden ocultar los faltantes. Antes del 2012 también el SENA pasó en 3 años de 600.000 a 600.000 millones a 1.600.000. Pero fue un proceso para irlo ajustando a las necesidades del país. Tercero, estos estudios hacen falta porque hay algo que no se puede tomar como un axioma inmodificable, incuestionable, que cuando se graban las utilidades y no se graba el trabajo, hay más justicia y genera más empleo. Finalmente, hay utilidades con inversiones de capital o con mano de obra. Y tanto los costos de la mano de obra como los costos parafiscales en este país han tenido el beneficio de ser deducibles. Son costos. Entonces una empresa que tiene más trabajadores puede deducir más que una empresa que tiene menos trabajadores. Luego eso no es tan claro como se le hizo pensar al país. Pero yo creo que aquí lo práctico es qué ha pasado con el CREE y esa respuesta la necesitamos. ¿Qué pasaba en 2002 que se llevó a adoptar esta reforma? Pasaba lo siguiente, el desempleo oscilaba entre el 16 y el 21, de acuerdo con la estación. La pobreza oscilaba entre el 47 y el 53. La tasa de inversión privada en el país era del 8, la tasa total de inversión era del 14-15 y la inversión extranjera era de 2.000 millones de dólares. Ese era una especie de cuadro clínico del país de 2002. Recuerdo a un sabio que se nos fue prematuramente, Juan Luis Londoño, decir: lo más difícil en el combate a una tasa creciente de desempleo y de pobreza es estabilizarla. En un consejo de ministros pocos días antes de su muerte nos decía: como va el desempleo en Colombia, podemos llegar muy rápidamente al 25. Como va la pobreza en Colombia, podemos llegar muy rápidamente al 60. La primera prioridad es estabilizar para empezar a reducir. Con esos conceptos que estaban avalados en la trayectoria que se veía de los indicadores que acabo de mencionar, se adoptó esa reforma, que quitó unos recargos, no suprimió horas extras, como se le ha dicho al país, quitó unos recargos. Pero si bien la reforma quitó unos recargos, posibilitó no solamente más empleo, sino otra cosa, honorables senadores y asistentes. Posibilitó que en esos años el incremento del salario fuera positivo en términos reales, como lo dijo ahora el viceministro de Hacienda, con excepción del año 2008, en el cual confluyeron la crisis de la economía internacional, la crisis del cierre del mercado de Venezuela y una que no se mencionó, la implosión de las pirámides del narcotráfico. Con excepción de ese año, en todos esos otros años, en medio de unas circunstancias tan difíciles del país, nuestro gobierno logró que el salario creciera en términos positivos. Pero además hubo otras cosas. Porque se ha querido decir que una reforma en contra de los trabajadores. Esa reforma fue coetánea con la creación del impuesto al patrimonio.
El impuesto al patrimonio, la primera oportunidad que se derrama es en septiembre de 2003, porque no había ni con qué pagar los soldados. Después, el año siguiente se convierte en un impuesto más permanente. Y en esa misma reforma se adoptó una carga para los trabajadores, para los empleadores. Ustedes o cumplen con la norma de tener un aprendiz por cada 20 trabajadores o pagan la cuota de aprendizaje. Una de las cosas que yo deploro es que Colombia no haya hecho uso de las normas de aprendizaje. Colombia podría tener hoy 3 millones de aprendices. Y yo no veo al sector privado ni al sector trabajador reclamando eso. El gobierno nuestro pudo pasar de 39.000 aprendices a ciento y tantos mil. Era el primer salto. Pero el potencial del país sería un potencial de 3 millones de aprendices. Y el Fondo Emprender se creó gracias, que yo creo que es la semilla más importante para generar emprendimiento en los jóvenes y enfrentar el gran problema de Colombia, de América Latina, del presente y del futuro, que es el alto desempleo juvenil. El Fondo Emprender se creó con esa tarifa que se le impuso, esa cuota que se le impuso a los empleadores de pagar por cada 20 trabajadores cuando no tuvieran el aprendiz empleado, pagar la cuota. Eso crea el Fondo Emprender, que creemos que es un gran principio para el país. No lo han logrado desmontar, ni tampoco veo que le hayan cambiado el nombre. ¿Qué efectos tuvo esa reforma? Yo no me voy a referir sino a 2 o 3 sectores significativos. En comercio, hoteles y restaurantes, de 2002 a 2013, se han creado 1.710.000 empleos. Todos los hoteles que se han abierto en Colombia, yo para este debate preguntaba ayer cuántas habitaciones hoteleras tiene Colombia. Hoy se habla de 140.000. Cuando nuestro gobierno empezó tenía 80.000 el país. Y todo eso es empleo formal. Cualquier hotel de estos que se ha abierto en Bogotá, los empleos creados son empleos con afiliación a la seguridad social. En los almacenes de cadena hay una virtud. Tienen que respetar las reglas de la seguridad laboral, social y las reglas de la formalización laboral. Y el país ha tenido una proliferación inmensa en los almacenes de cadena. Y cada tienda de cadena es una oportunidad de generación de empleo formal. Incluso en la industria, donde menos efectos ha tenido, ha generado 207.000 empleos, una industria que venía creciendo hasta el año 2012 y que presenta sus graves problemas en los años 2013 y 2014, entre otras cosas, porque este gobierno abandonó la lucha para dar las compensaciones frente a la revaluación del peso colombiano. Nosotros no quisimos deteriorar los parafiscales, por muchas razones que no es del caso entrar a examinar. Pero por favor, sí le dimos una gran compensación a todas estas entidades empresariales. Fue el 30% de deducción sobre nuevas inversiones. Lo han quitado. Hoy el sector empresarial colombiano no tiene ni ese 30%, ni tiene otra cosa que hizo nuestro gobierno, que fue la eliminación de aranceles para vincular maquinaria, tecnología, y tampoco tiene la ley de estabilidad. Y fuera de eso no hubo lucha para contrarrestar los efectos perversos de la revaluación. Eso ha llevado a una situación que hoy no es tan boyante como se dice. Puede que la economía en la fotografía y sin desagregarla muestre unas cifras buenas, pero los temas son preocupantes. El último efecto que quisiera mostrar es el efecto en los hospitales. Ojalá la reforma que aquí está en trámite, que yo me atrevería a decirlo con prudencia porque la persona menos indicada para hablar de concertación con este gobierno soy yo. Pero se está haciendo un enorme esfuerzo y yo creo que hay una ponencia concertada
entre varios proyectos donde está el gobierno para el tema de la salud, enfrentando problemas de liquidez, de falta de velocidad en los flujos de fondos que afectan mucho a los hospitales y a las nóminas hospitalarias. Reconociendo ese problema y dejándolo a un lado solamente por esta discusión, el crecimiento hospitalario en Colombia ha sido formidable en los últimos años, en buena parte gracias a esta reforma. Uno ve las zonas francas hospitalarias San Vicente de Paúl del Oriente Antioqueño, 2 de la ciudad de Cali, 2 de la ciudad de Bucaramanga, Porto Azul de la ciudad de Barranquilla, y son creaciones hospitalarias de gran significado, y muchas de ellas sin ánimo de lucro. Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, Fundación Ardila Lula de Bucaramanga, Fundación San Vicente de Paúl de Medellín, etc. Nosotros vemos hoy unas preocupaciones en el devenir inmediato de la economía. Churchill decía que los economistas se tienen que preparar para, y yo no lo soy, debería hablar mal de mi profesión, no de los economistas, pero Churchill decía que los economistas se tienen que preparar primero para anticipar qué va a pasar y después para explicar por qué no pasó. Con esa advertencia, esto puede que no pase, pero es nuestro deber decirlo. Nosotros vemos 10 preocupaciones en la economía. La caída de producción y precios de petróleo. No voy a entrar en detalle, simplemente las enumero. Las tendencias negativas de exportaciones, ahora solamente compensadas por el rebote del café, tanto en precios como en producción, por banano y por flores. Lo dejo para que ustedes piensen si es bueno para el país seguir dependiendo de esos sectores. El mayor déficit en la cuenta corriente, el menor dinamismo de la inversión extranjera directa, la lenta recuperación del sector minero energético, el precario crecimiento industrial, la desigualdad que, como lo demostró el senador Iván Duque en la plenaria del Senado, no ha disminuido en las grandes áreas metropolitanas del país, el estancamiento de la competitividad. Yo me refiero a 2 indicadores. Primero, al World Economic Forum, donde Colombia primero estuvo estancada en los años 2010, 2011 y 2012 en el puesto 68 y ahora en el 69. O sea que el país en estos años no ha avanzado en competitividad. Y segundo, el indicador de facilidad de negocios del Banco Mundial, que es un indicador de competitividad bien importante. En nuestro gobierno Colombia pasó del puesto 78 al 37. Llegó un momento en que se situó en la cabeza de América Latina. Hoy está en el 43-44 y ha venido perdiendo la carrera con 3 o 4 países latinoamericanos. Este tema de estancamiento y de deterioro relativo a la competitividad es un tema bien preocupante que por lo menos amerita hablárselo al país para ver las señales de peligro de la economía. Un esquema tributario que, como se ha anunciado, no promueve la inversión. Un panorama externo desalentador. El banco ya se ha venido registrando en América Latina y se ha venido registrando en el mundo entero, no obstante la tibia recuperación de los Estados Unidos y la tibia recuperación de Europa. Dicho esto, yo creo que hay que tener en cuenta no solo lo que nos presentan hoy de la fotografía de la economía, sino las preocupaciones que vienen en la economía. ¿Amerita esto no luchar por el mejoramiento de los trabajadores? De ninguna manera. Nosotros, y me deploro que no esté la senadora Sofía Gaviria aquí, hemos criticado mucho 2 extremos de América Latina. A principios de los años 60, el desarrollismo de Brasil, cuando tuvo años de crecimiento del 14% y cuando no había interés por las políticas sociales, simultáneamente ha aumentado la pobreza. Y el otro extremo, el modelo de Venezuela, que ha demostrado que las políticas sociales no son sostenibles cuando se afecta la inversión privada.
Por eso nosotros siempre hablamos de ese dúo inseparable de promoción de la inversión y de política social, como variables mutuamente dependientes. La política social es lo único que en una democracia legitima la inversión, y la inversión es lo único que en una democracia permite la sostenibilidad de la política social. Fidel Castro, y seguramente ustedes me van a perdonar oírme este cuento delante de los trabajadores, y tendré que repetir aquello que decía Churchill y esto que dijo Fidel Castro. Fidel Castro en los 80 dijo que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo, y señaló a Venezuela. Y cuando el presidente Chávez adoptó las políticas sociales, a todo el mundo le parecían buenas. Inclusive yo no me atrevería a criticar ese paso. Lo grave fue que las hizo insostenibles, como lo demuestra la economía venezolana, porque las acompañó no de la promoción de la inversión, sino que las acompañó de la desmotivación de la inversión. Piensa uno que si las misiones sociales de Chávez de Venezuela hubieran sido acompañadas de la promoción de la inversión, Venezuela estaría en una gran situación económica y social. Nosotros procuramos avanzar en política social y simultáneamente en inversión. Al senador que tanto respeto por su decencia, sus raciocinios, el senador Delgado, decía anoche en la plenaria que en el gobierno nuestro la pobreza bajó poco. Fue muy difícil parar su ascenso. En pocos años había ascendido al 47,53. Y cuando habíamos creado las condiciones y ya se producían los efectos de un descenso acelerado, se atravesaron en el camino las tres crisis ya mencionadas. Pero dejamos las condiciones para que la pobreza se redujera aceleradamente. Lo que nos preocupa es que si este pronóstico que están haciendo algunos economistas se cumple, se nos vuelve a estancar la reducción de la pobreza y podemos tener serios problemas, senador Delgado. Nosotros, a tiempo que estimulábamos la inversión, estimulamos la política social. El SENA creció 8 veces. Bienestar familiar pasó de 6 millones de beneficiarios a 14. Familias en Acción era un programa experimental muy bien traído por el presidente Pastrana, temporal de 300.000 familias. Nosotros lo llevamos casi a 3 millones de familias para no seguir fatigándolos con eso. ¿Qué creemos nosotros? Estudiemos posibilidades. Si los trabajadores y los empresarios hacen una concertación, eso le ayudaría enormemente a esta comisión. Casi que eso podría producir que esta comisión se propusiera votar unánimemente para convertir esa concertación en ley de la República. Pero yo quiero comparar aquí dos alternativas. Las horas extras, como se ha llamado el proyecto de ley, podrían beneficiar a 6.400.000 trabajadores y tener un costo de 9.338.000 millones al año. Centro Democrático ha presentado una alternativa para que la estudien. Si hay concertación, nosotros votamos la concertación. Para la concertación y para los debates, queremos que se examinen varias alternativas. Una puede ser esta. El 20 de julio nosotros presentamos un proyecto para que se le pague a los trabajadores colombianos hasta 4 salarios mínimos, una prima de vivienda igual al 10% del salario mínimo. Eso podría beneficiar 8.540.000 trabajadores. Lo que se llama de horas extras beneficia a 6.400.000. O sea que habría un beneficio para 2.100.000 trabajadores más, con una garantía muy importante. Esa universalización de la medida podría evitar el temor que se presenta al derogar la reforma laboral de 2002, que es la afectación de la tendencia de formalización del empleo. En este caso no. ¿Qué cuesta lo de la prima de vivienda? Por supuesto, cuesta. Pero ¿qué hemos propuesto nosotros? Que el Estado dé un bono tributario, haga un descuento sobre impuestos liquidados del 70%.
Eso llevaría a que los empleadores pagaran 1.9 billones, no los 9 billones de las horas extras, y el Estado tendría que hacer un descuento de 4.7. Que la situación fiscal de hoy no lo permite. Yo les ruego analizar esa situación. Por supuesto, obligaría al Estado a recortar gastos para poder atender este descuento tributario. Pero es que el Estado le desmontó al sector privado lo que decía que le costaba 4 billones al año. Aquella deducción del 30% de las inversiones en expansión de la capacidad productiva, decían los ministros de Hacienda y los directores de la DIAN de este gobierno al principio, que era una gabela de Uribe al sector empleador, a los ricos, así lo llamaban, cuando era una deducción condicionada a que se hiciera la inversión. Cuando uno compara eso con las reformas tributarias de los gobiernos Reagan y Bush, encuentra que mientras a Dada se le disminuían impuestos a todos, empezando por los ricos, en la idea de que iba a haber un traslado del ahorro en pago de impuestos a la inversión, eso era un albur. En muchos momentos no se dio. Lo nuestro no corría albures, porque lo nuestro daba el estímulo si efectivamente se hacía la inversión. Eso le quitó a los empleadores. Había un costo inicial, pero generaba mucho beneficio en el mediano plazo. Esto que estamos proponiendo ahora es semejante, con una diferencia. En aquel momento el beneficio inicial era para los empleadores a condición de que invirtieran. En este momento, un beneficio que cuesta lo mismo en pesos nominales, 4 billones para el Estado, es para los trabajadores. Así como en aquel momento se pensó en aquel beneficio para reactivar la economía y ayudó mucho. Este país pasó de, si este país no se nos puede olvidar, invirtió 22.000 millones de dólares en el año 2002. 20.000 de inversión doméstica y 2.000 de inversión extranjera. En los últimos años se ha invertido 70-80 mil millones de dólares. 90.000, 75.000 de inversión doméstica. Siempre hay un salto. De un país que invertía 20.000 millones de dólares de inversión doméstica a un país que en pocos años pasó a invertir 75.000. Y en inversión extranjera, un país que invertía 2.000 millones y que en pocos años pasó a invertir 15, 18 mil millones de dólares. O sea que todo eso incidió y muy favorablemente. E incidió, ahora ustedes me relevaron de decir lo que pasó con el empleo en nuestro gobierno, qué pasó con la afiliación a la seguridad social. Yo creo que empezaron unas tendencias bien importantes. Termino con esto, en la economía clásica se discutió mucho quién gastaba mejor, el Estado, el empleado o el trabajo, o el empresario. Todos los socialistas adoptaron el camino de avanzar hacia la mayor fortaleza del Estado en el entendido de que aquel que asignaba mejor los recursos era el Estado. El liberalismo adoptó el camino de decir el que mejor los asigne es el empresario. Y esa inicial controversia ha seguido extendiéndose en la confrontación política de la humanidad. Nosotros hoy proponemos una reflexión. No confrontemos al Estado contra el empresario. Confrontemos al Estado contra el dúo formado por el empresario y el trabajador. Y creemos que la asignación de recursos no la hace también el Estado, la podría hacer mucho mejor el dúo integrado entre el empresario y el trabajador. Por eso proponemos que se estudien todas las fórmulas, pero también esta. En esta nuestra, donde se le paga una prima de vivienda al trabajador y al empresario se le da un descuento del 70% de lo que pagó, que inicialmente cuesta, fiscalmente, pero que va a redundar en beneficio de un gran recaudo tributario en los años subsiguientes, cuando ese costo haya entrado en los canales de la economía en favor de la vivienda de los trabajadores. Nosotros pediríamos, señor presidente, que además de escuchar a los trabajadores, se pudiera hacer una sesión o algunas conjuntas y procurar aquí los ponentes, qué sé yo, o la mesa directiva, toda la comisión,
ayudar en ese proceso de concertación y que se mirara la mejor opción posible para mejorar la situación de los trabajadores sin crearle dificultades a la inversión. En cualquier opción que no le crea dificultades a la inversión, tiene que meterse la mano al bolsillo del Estado. Y eso necesita un Estado austero que confíe que por el camino de empresarios y trabajadores avanza mejor la economía que por el camino del excesivo gasto público. Gracias, señor presidente.